Saludos mis connacionales hermanos dentro y fuera de esta hermosa República de Venezuela. Hoy sábado 3 de junio estoy saliendo con un programa especial. Realmente, inclusive pedí a producción que lo quería así en vivo y en crudito, sin editarlo, porque quería trabajar con ustedes durante unos minutos para refrescar la memoria de muchos, porque las cosas que voy a decir, yo las vengo repitiendo desde hace tiempo y se van dando y se van logrando los objetivos, no quizás para bien de todos, a quienes incomoda y molesta a unos y a otros, pero que realmente siempre me ha caracterizado a estar aquí conversando con ustedes desde la coherencia, desde la verdad y desde luego desde la integridad y la lealtad a esta maravillosa nación que se llama Venezuela, a la cual luchamos completamente de alma, vida y corazón por su libertad, por su justicia, para que haya paz, para que haya progreso, para que haya prosperidad. Pero partiendo de la base fundamental que es de la mano de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos debemos dejar guiar. Ya no es tiempo de seguir con nuestras lógicas absurdas de hombre, de mujer, sino ponernos en las manos del Creador, pararnos sobre la brecha verdadera y empezar entonces a pedirle conocimiento y sabiduría y discernimiento para poder entonces poder atacar con firmeza este tema, este flagelo que vivimos en Venezuela, que definitivamente corresponde al flagelo del mal, a una lucha existencial. Yo siempre lo he dicho que yo sí me leí muy bien El arte de la guerra, el librito de Sun Tzu, pero no solamente lo leí, ¿no? Aprendí mucho a conocer y entrar entre la estrategia al enemigo como tal. Muchos de los politiqueros de hoy en día pareciera que ni siquiera lo han leído y si lo guiaron no les quedó nada, porque siguen cometiendo las mismas barbaridades, errores y no buscan hacer las cosas de manera diferente y por eso nunca tendrán resultados diferentes. Quien te habla, José Contreras, de a través de MCN TV Internacional, tu canal de YouTube, que te invito a que te suscribas, que cada día somos más, que nos colocamos del lado correcto de la historia, y de Noticias MCN Venezuela Blog Pop y de Noticias MCN Venezuela Radio a través de la aplicación Xenoplayer, te podrías estar colocando y poder estar asistiéndote en esta programación de lo cual somos intérpretes vivos de los que no tienen voz, de esos que que son la mayoría de este país y que necesitan que alguien les explique las cosas con detenimiento y detalle y sobre todo sin mentiras, sin demagogia, sin populismo, etcétera, etcétera. Voy a la materia de una vez. Lo que habíamos anunciado es hace rato. La Comisión Nacional de Primarias, en conclusión, en la noche de ayer, lo dije ayer a varios amigos de varios estados que ya habían acordado que el CNE ir a las famosas primarias, si las hubiere, ¿no? El 22 de octubre con la asistencia técnica de el CNE, con sus cartahuellas, con sus maquinitas, etcétera, etcétera, etcétera. 7 votos contra 3. De los 10 votos principales de la Comisión Nacional de Primarias, 7 votos acordaron ir con el CNE, 3 votos fueron en contra. A la final, el G4 se impuso, porque yo había dicho reiteradas oportunidades acá, o lo he dicho, que ya Manuel Rosales, hombre y apellido, en representación de Ramos Ayú y de Julio Borges y de Capriles, etcétera, y todo ese combo, se fue y se reunió hace 15 días, hace 2 semanas, para ser específico, con Maduro y Jorge Rodríguez para los detalles sobre este tema. Porque el bicéfalo de Miraflores, el usurpador, quería dejar eso listo. Acuérdense que había dicho yo hace rato que en la anterior visita, la última esta que hizo el guerrillero Petro de Colombia, había pedido a Maduro que le explicara cuál iba a ser el futuro de las elecciones y Maduro le pidió 60 días para resolver el problema, no solamente del tema de las primarias, sino también
cuál sería el futuro del escenario electoral venezolano, aun cuando todos estamos conscientes de que a pesar de que muchos siguen diciendo el 2024 con procura de reconocer el periodo constitucional de Maduro, cuando sabemos que no es así y que todos los mismos que están aupando las elecciones 2024 fueron también los que dijeron que era ilegítimo, ilegal Maduro, incluyendo que aupa también, que se ha dicho realmente, siempre lo he dicho, que es ilegítimo, ilegal, y que no hay periodo constitucional, que hay un vacío de poder en Venezuela, que Maduro es ilegal, etcétera, etcétera, y que hay países en el mundo que todavía lo siguen ratificando, confirmando, pero hay una clase política que definitivamente que lo único que saben es meter la pata y equivocarse, y ahí quieren reconocer a Maduro. Pues ahí llevan, toma tu tomate, como dicen. Pues ellos habían acordado la plataforma unitaria de SG, que son SG4, los demás son rellenos, que estaban claros de que van bailando pegado con Nicolás Maduro, Moro, pero no lo terminan de entender de esa manera. Pues ellos acordaron, y con el CNE, en el hipotético escenario del 22 de octubre, si es que hay las primarias, porque ahora viene la otra parte que yo he denunciado muchas veces. Ellos están caminando hacia la candidatura única, ¿no? Por consenso, pero no por elección, ¿no? Eso como que no terminan de entender, lo he dicho muchas veces, a veces no, ¿para qué le habla paja que no lo vamos a escuchar? Pero la información que yo tengo son de fuentes muy fidedignas, serias, y por eso hago los análisis que hago desde acá, y las denuncias también. Pues se dio lo que había dicho, aquí está, acordaron, y con el CNE, pero lo más importante que no se ha dicho y que no he visto en las redes que nadie les ponga. Resulta que aprueban el tema del CNE. Oigan bien lo que les voy a decir. Porque resulta que Casal y los 6 que le acompañaron para esos 7 votos, con el apoyo y el alineamiento de la gente del G4, pues resulta que lo hacen porque tenían un plomo en el ala. Recuerden lo que hizo esta semana el mismo Luis Ratti, el que utilizaron para que fuera a denunciar en el TCJ, para que cambiaran la comisión de primaria, del TCJ ilegítimo, me refiero al TCJ del régimen, y después se fue para el CNE, y de ahí presionaron para evitar que el TCJ del régimen tomara control y mandara a paralizar en definitiva la primaria. Pues aceptaron la negociación entre gallos y medianoche. Ayer lo dije antes de que inclusive que salieran en los portales. Ellos habían acordado que si aceptaban el CNE, el TCJ del régimen no hacía nada y los dejaba quietos. Es decir, no prosperaba lo que había introducido Luis Ratti. Esa fue la presión realmente, el trasfondo de todo esto. Pero estas cosas a veces no se dicen porque muchos no quieren oírlo y otros se hacen de los desentendidos. Por eso que hay que hablar las cosas con esta crudeza y con esta realidad. Señores, queda tocar. Ya esto es una historia que está clara. ¿Y cuál va a ser su final? Como los tramas de las novelas de las televisoras. Ya aquí se sabe cuál va a ser el final. Ahora bien, ¿qué le corresponde marcar la diferencia? Por ejemplo, María Corina Machado viene enfrentándose y confrontando tanto al régimen como se entiende a la falsa oposición. Ese es el discurso de ella por todas partes donde va. Todos sabemos que María Corina no la van a dejar pasar. Pues le toca hoy de tomar la decisión María Corina, ¿qué va a hacer? Primer escenario, si cumple con su palabra comprometida. Es el reto de María Corina. Ella había dado una palabra. Vamos a ver si la tiene y la cumple. Cuando dijo que si el CNE formaba parte o controlaba las primarias, ella se retiraría e iba por fuera, ¿no? Iba sola. Lo mismo dijo Andrés Velázquez, ¿ok? Le toca, en primer término, ¿qué va a hacer entonces? ¿Qué decisión va a tomar? Si continúa para irse a caer en el barranco en ese pantano putrefacto del G4 y de la famosa plataforma unitaria, que es ese sector de la oposición, si va a continuar con ellos en ese festín, ¿no? Que al final, si María continúa allí, estaría entonces avalando los acuerdos que acabo de relatar en este momento con relación con el régimen. Vamos a ver qué dice María.
¿no? En ella está la sabia decisión, si hay madurez en ella definitivamente, porque si ella aspira a ser presidenta de este país, hay que tomar decisiones muy contundentes, sin medir el costo, inclusive a veces sin medir el costo político y sin cálculos políticos inclusive. Vamos a ver qué define María Corina dentro de ella. Todos quien conocemos bien a María Corina sabemos que ella forma muy parte de su propio criterio y es lo que ella dice, y vamos a ver entonces cuál va a ser su decisión en las próximas horas. Por otro lado, está, yo lo nombro Andrés Velázquez porque Andrés Velázquez todos sabemos cuál es su destino final. Él se lanzó, que sabe que no tiene vida, para ir a una posición acomodaticia, como muchos que están ahí que aparecen sus nombres, que simplemente para figurar y tomarse la foto y decir que fueron precandidatos, pero de resto no tienen más nada que buscar. Yo voy a ser sincero diciendo, repudio contundentemente lo pasado ayer a Capriles, no es santo de mi devoción, Enrique Capriles Radoki, pero esa actitud del régimen de mandar mujeres criminales, bandidas, quienes a darle golpes a los candidatos, eso es repudiable por todos. Pero eso también cabe decir que definitivamente el que no conozca, y por eso quise comenzar con el librito del arte de la guerra, quien no conocen sus enemigos, pues tiene el problema, corre esos riesgos en todo momento. ¿Por qué? Porque lo he dicho hasta la saciedad. Nicolás Maduro Moro y su régimen no pueden tener tratamiento político porque ellos son una organización criminal transnacional que nació del Foro de Sao Paulo con el auspicio de Cuba y de todos esos delincuentes en la región que se sumaron en ese foro. Y ellos no tienen un criterio ideológico, porque esta no es una lucha ideológica, esta es una lucha cultural más y existencial. Y entonces, pero esos señores no son una organización criminal transnacional, incurso en delitos de lesa humanidad, etcétera, y todo lo que sabemos. Y por eso formaron patoteros y patoteras en los barrios para defender, porque no defienden ideológicamente una causa, sino lo defienden criminalmente y delincuencialmente. Por eso deben ser repudiados estos tipos de actos, vengan de donde vengan. Y cierro lo de hoy en esto, señores. Si ustedes no reaccionan, y les dije ayer, en el día de ayer, en el programa de ayer, fin de semana de reflexionar y despertar conciencia. No es de emocionalismo, no es porque vayas a un estado determinado candidata o candidata y movió 200 personas, 300 personas, ya tiene el toro por los cachos. No sean fanáticos, porque el fanatismo está conlleva a la final a grandes consecuencias porque no se toman decisiones racionales, serias, y por eso tenemos el régimen que tenemos, que sí estudió al enemigo completamente. Nuestro verdadero enemigo es el régimen, claro que sí, estoy de acuerdo con ello, pero si no diseñamos la estrategia y no escuchamos a quienes tenemos una visión desde otra perspectiva más objetiva y más clara y coherente inclusive, pues se seguirán incurriendo en los graves errores. Sigamos impulsando la acción judicial internacional. Ahí está ese vagabundo de Maduro, ¿no? Ahí se fue para la toma de posesión que le invitaron allá en ese país también árabe, porque es lo único que sabe. Se va a esos países que es la única parte donde puede pisar, o los colegas de él, para demostrar que es presidente, y todos sabemos que no lo es. Y ahí tenemos que atacar y descalificarlo totalmente. Pero muchos aquí no lo hacen. Volviendo a engañar para poder hacer una campaña donde el venezolano seguimos padeciendo la grave crisis humanitaria y no hay el despertar de un pueblo que lo hemos invitado para que este 5 de julio vayamos en camino de empezar a encaminarnos y a caminar, valga la redundancia, en lo que ha de ser la nueva independencia de Venezuela. Organicémonos con una unidad de propósito verdadera, pero emprendamos las estrategias que podamos hablarle con la sinceridad del caso al pueblo venezolano y despertar no desde las casas, no desde de los grupitos, sino empezarle a hablar a todo el pueblo con la verdad y por dónde podemos encaminar la verdadera salida de este mal momento de 24 años que hemos vivido por parte de estos engendros del mal que son estos trasnochados
miembros de una organización criminal transnacional que usurparon el poder de Miraflores. Si queremos cambiar la historia, empecemos a hacer las cosas de manera diferente. Y hasta aquí te dejo esta entrega especial. Ya todo está hablado. Nos toca a nosotros revertirlo. ¿Y cómo revertirlo? Lo revertimos con la sensatez, con la claridad y desde luego con la posición clara de un plan estratégico concertado que nos permita revertir esto que está cada día difícil, sí, pero no imposible de acabarlo. Hasta aquí te dejo. No te dejes engañar y recuerda que si Dios es con nosotros, ¿quién en contra nuestra? Primaria no es la solución. Enfocarnos a la libertad y a la justicia es la vía y el camino.